31 minutos pasaron ya de este día miércoles y como lo venía anunciando, todos los miércoles a partir de este momento comienza nuestro segmento especial de Palabra Invertida. Hoy un segmento más especial que nunca. Está en nuestros estudios Javier del Ponte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, por suerte. Bien, ¿por qué digo más especial que nunca? Porque estamos haciendo una transmisión en duplex. ¿Lo puedes explicar vos mejor? Sí. Es interesante una aplicación de Android, para los teléfonos Android, de la misma empresa de Twitter. Se llama Periscope. Bien. Y estamos haciendo una transmisión de video en vivo por la aplicación. O sea que cualquiera que tenga un teléfono Android y quiera ver esta transmisión del programa, lo que tiene que hacer es bajar la aplicación y buscar el usuario Javier del Ponte 1. Bien. Y ahí va a encontrar la transmisión en directo. Muy bien, buenísimo. Entonces vamos. Tan simple como eso. Tan simple como eso, como parece, y sin embargo a mí me suena complicado, pero bueno, eso tiene que ver con la tecnología y con hoy en día estas cosas para gente como vos están más al alcance de la mano y bueno, eso me parece maravilloso. Vamos a trabajar con una palabra que teníamos desde la semana pasada. Desde la semana pasada, sí. La pregunta es, ¿la tenemos en la carpeta de hoy? ¿Vos que la editaste? No, creo que no. Ah, bien. No está en la carpeta de hoy. De todos modos, la palabra, desamparo, que había quedado ya de la semana pasada. Sí. Y bueno, mientras vos las buscas, yo lo que voy a hacer es mandar los saludos, que siempre hay que hacerlos al principio porque uno se olvida. Y tenemos mucha gente que está escuchando y viendo el programa también en este caso. Muy bien. Mandamos saludos muy cariñosos, afectuosos y retrasados a Pablo, a Cristian, a Natalia Praiga, que es una escritora de Capital Federal. También le mando saludos, que acá me acaba de avisar que está escuchando el programa. Muy bien. También a Daniela, que siempre está firme escuchando Palabra Invertida. Tenemos también a Vera, a Ailén. Así que, mucha gente. De hecho, bueno. Estoy viendo que también se está sumando gente en Periscope. Así que mandamos saludos ahí a toda la gente de Periscope que nos está viendo y escuchando. Muy bien, yo no puedo mandar saludos porque estoy acá atrás, pero por lo menos me escuchan. Esa es la idea. Se los transmito yo. Bien. Vamos, la verdad es que la estoy buscando y no encuentro en qué carpeta fue que quedó la palabra, pero era Silvia la que no sabía. Vos la cortaste, la editaste y la pusiste en alguna carpeta. Sí, debe haber quedó por ahí, pero bueno, perdida. Silvia seguramente nos está escuchando y la palabra que nos había dejado Silvia era... Desamparo. Ok, contame. Bien, yo lo que tenía pensado para este programa con desamparo era hacer una metonimia, es decir, un poco de desplazamiento del sentido, porque en sí la palabra gramaticalmente no tiene muchas vueltas, no tiene demasiadas aristas. Uno sabe que amparar, digamos, o amparo, que es el término con el que lo tenemos que primero comenzar el análisis, tiene que ver con una apoyatura, con una defensa, con un, si se quiere, apoyado, ¿no? Amparado, apoyado sobre algo, ¿no? Es decir, de alguna manera uno estaría acompañado, apoyado, defendido, ¿no? Bien. Por eso decimos amparado junto a algo. Por supuesto que desamparado, el prefijo des, lo que está haciendo es obviamente negar esto que nosotros acabamos de decir como afirmación. Bien. Es decir, alguien que está sin apoyo, sin defensa, sin compañía, ¿no? Desamparado. ¿Siempre el desamparo tiene que ver con la soledad o puedes estar desamparado también acompañado? No, yo creo que el término desamparo, según por supuesto el enunciado en el que se use, puede adquirir cantidad de significaciones. Uno puede decir que está desamparado económicamente, desamparado socialmente, desamparado de los amigos, desamparado legalmente. Hay muchas maneras es decir, casi infinitas las maneras en que uno tiene de utilizarlos, según qué otros términos aparezcan luego en un enunciado. Pero esto que yo te planteaba de la metonimia, del desplazamiento, era para unirlo precisamente al término locura. Okay. ¿Sí? Porque creo que en algún punto, y esto por supuesto es algo que me compete desde mi profesión, los locos han sido unos grandes desamparados, ¿no? Bien. A pesar de que uno desde afuera cree que son amparados, en realidad caen en un desamparo bastante interesante. Y para hacer el análisis me interesaba
plantear en términos de Foucault, ¿no? Foucault hace un análisis muy importante de lo que es la lógica psiquiátrica, el poder psiquiátrico, y él lo que plantea es que, bueno, luego de lo que fue la Revolución Francesa, ¿sí? En 1789, en donde la burguesía comenzó con un ascenso importante de poder, tanto poder político como poder económico, estábamos en lo que es la construcción y los cimientos del capitalismo moderno, ¿sí? Había, por supuesto, personas que lo que hacían era alterar lo que el capitalismo proponía, ¿no? El capitalismo necesita para su dinámica de funcionamiento lo que ellos denominan como orden social, ¿no? Bien. Y había ciertos personajes históricos me refiero no a personas específicas, sino a ciertas puntuales, designaciones, ¿no? Que lo que hacían era, de alguna manera, alterar ese orden que necesita el sistema capitalista para mantenerse. Y que son, por un lado, los locos y por otro lado, los vagabundos, ¿no? Bien. Que han sido figuras que han sido capturadas por diferentes instituciones. A los vagabundos los ha capturado lo que fue toda la institución eclesiástica. La Iglesia ha vivido siempre de la pobreza, por eso hoy en día seguimos teniendo pobres en la puerta de la Iglesia, ¿no? Claro. Cosa extraña, porque tienen como una relación un poco simbiótica. Y en el caso de los locos, de la locura, que es esto lo que nos compete, los locos han sido capturados por el poder psiquiátrico, ¿no? Por la psiquiatría. Y en este sentido hay sí una persona, un personaje histórico principal que se lo pone como hito en toda esta historia de la locura, que es Philippe Pinel, que es un psiquiatra francés, ¿sí? Ubicado aproximadamente en los siglos XVI. Que acá hay una clínica con su nombre. Exactamente. La clínica de salud mental. Entonces, bueno, lo que hace Pinel principalmente es separar lo que él consideraba gente loca de no loca. Y los locos quedan encerrados, ¿sí? Entonces acá donde yo planteo esto de aparentemente los locos están amparados, ¿sí? Pero en realidad es un desamparo. ¿Y por qué digo aparente? Porque están encerrados, ¿sí? Entonces uno creería que, bueno, como están en una institución, se los cuida, ¿no? Se los ampara. Y realmente lo que sucede dentro de un psiquiátrico es totalmente deshumanizante. Claro. Hay un video muy interesante, lo puede encontrar cualquiera en YouTube, donde hacen una recorrida por un psiquiátrico y las mesas en donde los internos comían eran grandes plataformas de cemento que tenían canaletas debajo y los internos comían sin cubiertos y sin platos, la comida tirada en la mesa, y cuando terminaban con manguerazos limpiaban las mesas y todo eso, la mugre caía por las canaletas. No tienen espejos. Imagínense una persona que no se reconoce a sí misma. 20 años sin ver su imagen, 15 años sin ver su imagen. Eso, digamos, tiene un efecto negativo en lo que es la subjetividad de una manera terrible. Pregunto, ¿actualmente se siguen utilizando esos tratamientos de electroshock y que supuestamente estaban prohibidos? No, los tratamientos de electroshock no. Digamos, eso tiene que ver con los albores, digamos, de la psiquiatría y en realidad ya se comprobó hace mucho tiempo que bajo ningún aspecto tienen nada de terapéutico. Lo único que hacen es destruir tejido nervioso, nada más que eso. Sea el electroshock, sea el shock insulínico, han muerto muchos pacientes por ese tipo de metodologías. Lo mismo la bañera de frío, metían a pacientes en bañeras congeladas con supuestamente la idea de que eso los calmaría, ¿no? Pero bueno, yendo y haciendo la articulación con la palabra desamparo, una persona que está internada en un psiquiátrico, que está aislada de todo su círculo social, de sus amigos, de sus familiares, incluso de los mismos internos, porque hay habitaciones individuales que quedan aislados. Claro, incluso de su propia imagen. Incluso de su propia imagen. Entonces, ¿qué persona puede estar más desamparada que un interno en un psiquiátrico? Claro. No, ninguna. Que no tiene a nada y que el único contacto habitual es con algunos otros internos y con los enfermeros. Bien. Y esa sensación entonces de desamparo
que nos preguntaba Silvia, ¿es un poquitito parecida a esto que vive esta gente ahí dentro? Digo, ¿tiene que ver con eso lo que estábamos hablando? Sí, yo creería que lo que nosotros podemos sentir como desamparo no se acerca bajo ningún aspecto a lo que puede sufrir una persona en un psiquiátrico. El encierro es totalmente antiterapéutico y deshumanizante, no cura en absoluto. Y resulta muy interesante cuando uno analiza la lógica del encierro de esas grandes instituciones, en que el interno ingresa al psiquiátrico por ser alienado, ¿sí? Es decir, carecer de razón. Uh-huh. Sin embargo, para salir se le exige que la tenga y que cumpla razonablemente los requisitos de una institución, requisitos impuestos, leyes impuestas. Las instituciones como los psiquiátricos son instituciones que capturan totalmente la vida, te dicen a qué hora tenés que ir al baño, a qué hora tenés que comer, a qué hora tenés que dormir, si podés o no podés mirar televisión, si podés o no podés poner azúcar a un té o a un mate cocido. Entonces digo, en ese sentido, ¿quién más desamparado que un interno? Claro. ¿Y cómo hará un interno para salir? Y si uno no está en esa situación extrema y tiene la sensación del desamparo, ¿qué tendría que hacer? ¿Mirar hacia dónde? ¿Cuál sería la respuesta ante esa sensación de desamparo o quizás desasosiego? No sé cómo, hacia dónde llevarlo, pero bueno, sin ir al extremo, ¿no? Sí, en el caso de que alguien esté sufriendo, digamos, sintiendo esto que nosotros estamos trabajando como desamparo, es decir, que no puede apoyarse en alguien. El que desamparo no puede... emocional, por ejemplo. Sí, yo creo que lo más fuerte sería esto de no tener a alguien con quien apoyarse, con quien incluso compartir un llanto o compartir una alegría, ¿no? Reiteradas veces hemos charlado en el segmento lo importante que es la vida en relación, ¿no? De esa relación con el otro, de la comunicación con el otro, del trabajo con el otro, que en algún punto incluso nos sostiene a nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, este amparado tiene que ver también con el sostenimiento de la imagen, ¿no? De uno mismo que produce ese otro, ¿no? Cuando estamos relacionados. Bien. Entonces, es eso, es la apuesta por la relación, por el encuentro con el otro. Ok, entonces en contraposición al desamparo, vamos por el encuentro, por esa situación que nos devuelva al otro en la mirada o en la compañía. Me parece muy bueno. Vamos con una palabra que dejaron grabada. Vamos. Hola, soy Marcelo de Zona Sur. Quería dejar mi palabra, una palabra que me marcó en la vida, es la palabra negro como adjetivo calificativo, incluso como despectivo. Y también quería pedir un tema que es medio triste también, Píntame un angelito negro, creo que se llama el tema. Bueno, un beso dedicado acá a la audiencia. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, bueno. Palabra fuerte, digo yo, ¿no? Sí, creo que en todo lo que es el cruzamiento ideológico, imaginario de la palabra negro, eso es lo que es muy fuerte, ¿no? Porque si uno lo toma desde el aspecto puramente lingüístico, lo que encuentra es una oposición de dos términos, blanco y negro, ¿no? Sin embargo, desde la imaginería social, desde lo que tiene que ver con lo cultural, las raíces de este adjetivo calificativo, que evidentemente es peyorativo, porque nadie dice negro para decir qué bonito que sos. Incluso en el diccionario tengo entendido que en la palabra negro habla de algo oscuro, maligno, como una cosa terrible. Exactamente, ausencia a eso apuntaba. De vida. Te me adelantaste, Mira, Julio. Perdón. Sí, no, pero está perfecto, porque esa es la idea que iba a plantear, que el negro se ha emparentado demasiado con lo oscuro, y lo oscuro, la oscuridad, la ausencia de luz, ha ido emparentándose, ¿no? Se han producido estos desplazamientos semánticos en el lenguaje, y obviamente causados por lo que es la cultura, hacia lo maligno, hacia lo malévolo, y vamos a decir las cosas por su nombre, hacia el diablo, hacia el demonio, ¿no? Es decir, lo que es oscuro, lo que es negro,
tiene este calificativo bien peyorativo, despectivo, por el emparentado o la relación, ¿sí?, a lo que acabamos de decir, al demonio, ¿no? A la oscuridad. Esto tiene que ver con la esclavitud, con los años que pasaron en su comienzo, ¿cómo viene históricamente? Eso ya, bueno, estamos hablando de algo posterior, digo, porque este análisis, o el comienzo del análisis, tiene que ver con el ingreso de la palabra negro, emparentado a lo oscuro, Ajá, desde la religión, ¿no? Cómo la religión ha producido esta semantización en la cultura, ¿no? Bien. Y por supuesto que en oposición, que tenemos a lo blanco, a la luz, a La Dios, pureza, ¿sí?, a la supuestamente. pureza, Claro. al agua, a lo cristalino. Entonces, incluso también haciendo un poco de exageración, la luz a la vida, la oscuridad a la muerte, ¿no? Terrible. Creo que son desplazamientos que son pertinentes porque la cultura nos lo permite y porque eso está presente en el discurso social. Ahora, este mismo calificativo de negro, oscuro, demonio, ha ido mutando. ¿Por qué? Por los accidentes históricos, por todo lo que hace precisamente a la historia de nuestra humanidad. Y tenemos para destacar cómo a la raza negra, ¿sí?, se la ha calificado precisamente por ese color de piel de inferioridad, ¿no? Uh-huh. Al que es inferior, al que es una mera servidumbre, porque eso también tiene que ver con la esclavitud como proceso histórico, ¿no? Y posteriormente con la segregación racial que se produce en Estados Unidos, el surgimiento del Ku Klux Klan, ¿no? Algo que no hace tanto, hace 40 años atrás. Muy poco tiempo, sí, muy poco tiempo en lo que son los tiempos históricos, hemos vivido ese tipo de segregación racial, ¿no? Incluso llama la atención que Estados Unidos está compuesto por, de hecho, segregaciones importantes. En otro momento, los negros no podían ir a la universidad, había escuela para negros. No podían nada, negros. No podían entrar a los mismos lugares, restaurantes, no podían subir a colectivos, no podían nada. Había hasta colectivos para negros. Sí, sí. O sea, un sector en el colectivo era para que se sienten, que era el sector de atrás, y tenían que subir por atrás y no tenían contacto. Exactamente. Y bueno, ¿qué más segregación que eso, ¿no? Yo creo que lo lamentable de eso es que sigue dando vueltas en el aire y que es como terrible, ¿no? Que esa sensación de asociar una palabra con un color de piel, con una persona, sea algo que nos marque tanto socialmente, porque nadie elige, obviamente, nacer de determinada forma o con determinado color, y mucho menos pagar durante su vida tal condición, ¿no? Claro, pero aunque, en definitiva, aunque uno nazca con tal color o que sea de tal o cual raza, no tiene por qué cargar con los calificativos y con toda la carga semántica e ideológica que tiene la palabra negro. Claro. O sea, ¿por qué tenemos que seguir emparentando al negro con aquello que es inferior, ¿no? Y yo creo que, y por eso digo, hice este rastreo y este análisis, creo que en gran parte se lo debemos a cómo la religión ha producido esta semantización, esta división entre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, claro, y cómo lo negro ha quedado de ese lado. Digo, entonces es muy sencillo que después aquel de raza oscura tenga este tipo de discriminación que es bien, digamos, peyorativa. Calificativos, discriminativos. ¿No? Entonces, claro. A mí a mí me ha pasado, yo tengo un tono de piel bastante oscurito, digamos, y me ha pasado durante toda mi vida sentir ese tipo de cosas, incluso el hecho de mucha gente decir hay negros y negros de. Claro. Entonces yo siempre decía, no hay rubios y rubios de. Hay seres buenos y gente mala, no importa el color de piel que tengan. Pero eso de colocarlo como decir, yo no soy racista porque en todo caso solo discrimino a aquel que es un negro de, no quiero decir la palabra, pero como despectivo. Uh-huh. Entonces creo que socialmente es muy difícil de cambiar eso cuando desde la religión, desde todos lados supuestamente le hablan de que el negro es algo malo y que... Tal cual, es que son procesos históricos que han durado miles de años y que este tipo de terminología ha calado de tal manera en la sociedad que se transmite de generación en generación y tantos años que han pasado y esto sigue así. Entonces, bueno, el llamado es para poder desarticular, creo, un poco
esta carga, ¿no?, que tiene la palabra negro. Incluso, sin ir más lejos, podemos mencionar lo que sería no sé bien cómo se llaman ahora, dicen comunidades urbanas o tribus urbanas. Tribus urbanas. Cuando estaban los punks, que se vestían todo de negro. Y la gente le atribuía que hacían de alguna manera hechizos satánicos, rituales satánicos, solamente porque se vestían de negro con tachas. Había toda una cuestión también dark que le decían que tiene que ver con esto de vestirse de negro. Y bueno, y a lo largo de la historia yo creo que han sufrido todas las culturas por distintas cosas. O sea, yo imagino que la diferencia es lo que más marca a alguien, ¿no? Ir a China te hace ver diferente, quieras o no. Entonces una sociedad que tiene absolutamente rasgos orientales, ser occidental te hace ver diferente. Entonces probablemente la minoría o la mayoría sea lo que haga la diferencia socialmente. Estaría bueno que alguien que haya discriminado de esta manera a los negros se vaya a China. Y que sea uno de los pocos de las minorías. Es que te guste o no, sos en China siempre sos una minoría, claro, tal cual. Siempre. Pero bueno, yo tuve la suerte de vivir en Brasil con mucha gente de color. No sé, está muy mal decir de color, está mal decir de cualquier forma. Pero realmente, y entre ellos mismos ocurría esto discriminativo, ¿no? Me decían, él es negro aceituna, yo soy negro café con leche, el otro o sea, y yo decía, no puede ser que dentro de la misma raza, el mismo color, estemos hablando de distintos tonos de color. Y ellos me decían, no, pero esto tiene mucho que ver, porque unos vienen de África de un lado, otros son mezcla de razas, otros son puros. Y yo decía, estamos muy mal. Tiene que ver, bueno, pero ellos creo que lo estaban planteando en relación a sus raíces. Lo cual, bueno, si eso queda deslindado de todo esto que estábamos planteando, de lo racial. De esto que es la segregación racial, de lo peyorativo, no tiene nada de malo poder decir, estos negros son de tal lado, estos son negros así porque son de tal otro. Que tenga solamente esa connotación me parece que no nos afecta. De hecho, tiene que ver también con una relación de arraigo, ¿no? Es decir, ¿de dónde soy yo? ¿De dónde provengo? Bueno, provengo de acá y la marca la tengo en mi cuerpo. La marca la tengo en el cuerpo y en lo que soy. Y yo, yo por lo menos también la marca la tengo en el cuerpo. Creo que siempre han dicho que la nariz es un rasgo bastante tano y bueno, en mi caso creo que está bastante pronunciado y en definitiva creo que, bueno, en algún punto me enorgullece, soy tano, soy narigón y bueno, no pasa nada, tiene que ver con las raíces, ¿no? Quizás hace un ratito estábamos escuchando este poema Y me llamaron negra, donde dice, con 5 años por primera vez me sentí diferente. Y yo creo que uno no es consciente de eso hasta que te lo hacen sentir. Que uno nace creyendo que todos somos iguales, o sea, sin ningún tipo de discriminación, que la sociedad es la que te empieza a generar esa discriminación del que más tiene, del color, de la cuestión. Transmitir precisamente toda esa carga ideológica que tiene que ver con el término, porque creo que en el poema lo dice, me llamaron negra y yo hasta tiempo después no supe qué significaba. Claro. Bueno, digamos, el significado gramatical, lingüístico, por supuesto que lo conocía, pero todo lo que eso conllevaba lo va mamando después, es decir, de cómo en situaciones determinadas ella es llamada negra y cómo las vive, por supuesto, ¿no? Tal cual. Y para alguien que en algún momento ha padecido esto o ha sufrido esto, ¿qué se le dice? Porque obviamente uno nunca va a poder cambiar eso, uno tiene como que amigarse con sus raíces, con su esencia, con quien es. El hecho de que el hombre discrimine de esta manera y hago la salvedad, la discriminación en sí no es algo peyorativo, no va de suyo discriminación con lo negativo, sino que el hecho de que uno discrimine por la mera diferencia racial es peyorativo, ¿no? Discriminación siempre es separación. Bien. Bueno, si alguien ha pasado por ese tipo de situaciones, lo interesante sería que pueda trabajar con lo que lo hace propio, ¿no? Con su identidad, con sus raíces, precisamente que pueda afiliarse a eso y que lo pueda deslindar de todo eso, toda esa carga negativa que la sociedad produce, ¿no? Ideológicamente sobre una designación
que no tiene por qué tenerla, ¿no? Bien. Javi, ¿querés agregar algo más? ¿Querés que saludemos a gente de todo el mundo que nos está escuchando a través de la aplicación? Saludar, sí, vamos a saludar. Dale, a gente de todo el mundo vos, que nos está viendo acá por Periscope, así que hacemos el saludo con la manito. Y bueno, también a los oyentes que están fielmente todos los días a las 12 de la noche acá en Polo Positivo y los miércoles especialmente en Palabra Invertida. Un saludo grande a ellos. Y bueno, los individuales ya los di al principio. Así que bueno, nos reencontramos el miércoles que viene a las 0:30. Gente, llamen, dejen su palabra. Aquí las vamos a estar analizando con Javier del Ponte. Supuesto. Esto fue Palabra Invertida. Muchas gracias, Javi. Vamos a poner el tema que nos habían pedido y lo compartimos. Bueno, gracias.